Bienvenido, bienvenida a Venta Inteligente, el programa que te ayuda a lograr tus objetivos de venta y aumentar la rentabilidad de tu negocio. Si eres vendedor, directivo de ventas, empresario o emprendedor, prepara papel y bolígrafo porque vamos a darte pautas y consejos prácticos para mejorar tus ventas desde hoy. Hoy en Mente Inteligente vamos a hablar de optimización y automatización de procesos de venta. Y para eso contamos con un invitado muy especial, Pablo Grueso, CEO de Tecnofor. Buenos días, Pablo, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Cómo va todo? Pues bien, bien. Si te parece, antes de meternos en faena y de hablar de procesos, que es lo que nos gusta a ambos, vamos a empezar hablando de ti y vamos a empezar hablando de tu consultora, Tecnofor. Cuéntanos, ¿quién es Pablo Grueso y cuál es tu background? Bien, pues yo soy Pablo Grueso, CEO de Tecnofor. Llevo 17 años en esta empresa, en Tecnofor. No la fundé yo, pero azares del destino me llevó a ser el CEO y propietario de la consultora. Y Tecnofor es una consultora de la definición canónica que damos en la web y demás y en los brochures. Es que somos una consultora de base tecnológica con foco en la automatización de procesos. Nosotros nacimos en el mundo de la tecnología. Nosotros nacimos como formadores de tecnología, de buenas prácticas de gestión de tecnología, y fuimos evolucionando hacia el mundo de la consultoría. Nunca hemos dejado de ser formadores, nos gusta mucho, está en nuestro ADN. Hemos ido evolucionando e incorporando capacidades de consultoría hasta que ahora fundamentalmente somos consultora. Lo que más Muy hacemos bien. es consultoría. Oye, una cosa, tú tienes un podcast también. Cuéntanos, háblanos un poco más de tu podcast y para que la gente que escuche esto, al final esto es un podcast y la gente que escucha podcast no suele escuchar uno solo, suele escuchar varios. Ujú. Cuéntanos un poco más de tu podcast y que la gente se suscriba. Pues sí, efectivamente, soy presentador en un podcast junto a dos buenos amigos, Eduardo Méndez y Paco Crespo. Y es el TMD Podcast, que es un podcast para managers de tecnología. Cuando montamos esta iniciativa, defendíamos, o sea, la idea que tiene el sustrato es que hay muchísimas iniciativas de contenido para CEOs, hay muchísimas iniciativas de contenido Mm. para técnicos de programación, para la gente que está en el frontline, pero no había nadie que se encargase del pobre manager, ¿no? De quien está en el medio. Entonces, como todos hemos estado, los tres hemos estado en el mundo del management de tecnología y aún estamos en ello, tenemos un podcast mensual, TMD Podcast, que lo tenemos en YouTube, Spotify, Evox, en las plataformas más comunes, y podéis ver cómo entrevistamos a algún invitado, manager, con distintos enfoques, empresas más corporate, más de producto, y nos cuentan sus experiencias de cómo gestionan sus equipos y nos dan buenas ideas. Al final sí que es cierto que es una de las cosas que suele pasar. De hecho, como que nos vamos a los extremos. Es decir, y además en los podcasts profesionales suele darse el caso, que o bien nos vamos a la base más base, que es donde además es la base de la pirámide, que es donde además hay más oportunidades de crecer, por así decirlo, más gente interesada. Pues eso, en tu caso el tema técnico, en mi caso el tema de vendedores, hay muchísimos vendedores, o bien vamos ahí o bien vamos ya a la cúpula directiva. Y sin embargo, por en medio, como bien dices, hay un montón de gente que hace un montón de labor relativamente importante o bastante importante y que muchas veces dicen, joder, pues yo es que escucho una cosa y no es lo mío y luego ya arriba pues tampoco, ¿no? Nosotros nos pasa algo igual, es decir, y creo que trato, en este caso en Mente Inteligente, yo trato también de hablar a tres niveles, a nivel vendedor, a nivel jefe de ventas, coordinador y a nivel CEO o director comercial o director estratégico. Intento cubrir las tres capas, pero siempre tengo ahí el resquemor un poco de lo que tú dices, que la parte intermedia como que la toco menos. Pero Ujú. de todas formas, yo lo que has dicho, o sea, vais a managers de tecnología. La siguiente pregunta es obligada, es decir, en pleno siglo XXI, en 2022 que estamos grabando ahora mismo,
¿hay alguna empresa que la parte tecnológica no sea una parte vital de su negocio? Muy pocas, o sea, muy pocas. Prácticamente residual. La tecnología lo ha invadido todo. Es cierto que no todo el mundo trabaja en un banco, no todo el mundo trabaja en una telco, no todo el mundo trabaja en una aseguradora, que son muy intensivos en tecnología. Hay empresas de distribución, hay empresas constructoras, hay empresas agrícolas en las cuales la intensidad de uso de la tecnología es mucho menor. Tampoco podemos vivir en una burbujita donde digamos todo el mundo es tecnológico, todo es Spotify y Netflix y Google, este tipo de compañías. Hay mucho mundo físico todavía. Pero es cierto Ya. que la tecnología lo ha invadido todo, o sea, está presente en cualquier tipo de sector y es necesario que sea gestionada, o sea, una capa estratégica y una capa de gestión de la operación del día a día, operar esa tecnología, que en definitiva es lo que más hacemos Claro, nosotros. al final lo complicado, por así decirlo, o sea, lo complicado no. Sí, en parte sería lo complicado, es decir, cuando ya hablamos a nivel estratégico, y nosotros tratamos mucho el nivel estratégico, al final necesitamos bajarlo y aterrizarlo de alguna forma, es decir, necesitamos acciones y necesitamos operativas que pongan en marcha lo que hemos conceptualizado a nivel estratégico. Imagino que sucederá un poco al contrario, es decir, la parte operativa muchas veces mirará para arriba como queriendo decir, estos flipaos, eso no se dan cuenta, eso que no se dan cuenta que eso que están pidiendo es una barbaridad. Nos Eso pasa muy a pasa menudo. Nos pasa muchísimo, pero antes de entrar en el bottom-up, déjame hablar un poquito del top-down, Sí. porque me ha encantado cómo lo has contado, porque coincide mucho con la historia, con la experiencia de evolución de Tecnofor. Yo he contado de forma Ujú. muy rápida, porque tampoco se trata de hacer teletienda, sobre la historia de Tecnofor, y nosotros evolucionamos de empresa de formación, éramos netamente formadores, buenas prácticas de gestión, mucha gestión de procesos ITIL, procesos de gestión de tecnología, PMP, Lean Six Sigma, prácticas de gestión. Y cuando decidimos hacernos consultora, lo primero que fuimos fue a la capa estratégica. O sea, era la forma más obvia, es pasar de la formación a la capa estratégica. Y el primer feedback de nuestros clientes lo que fue es, sí, sí, bonito, todo esto muy bien de la capa estratégica, pero si no me lo pintas en una herramienta, si no me lo operativizas, si no haces que yo lo pueda implementar de una forma tangible, solamente eres otro consultor vendiendo PPTs. O sea, mensajes Claro, muy cercanos, muy claro. duros, pero era así. Entonces, nosotros venimos del mundo conceptual, venimos del mundo de la estrategia, la aplicamos en nuestro trabajo, pero es cierto que nos ha ido muy bien bajando ese nivel que tú dices y yendo a la capa de gestión, a la operativa, a modelar el día a día. Nos ha ido muchísimo mejor. Y claro, como Perfecto. nos coge entre medias, lo que decía del bottom-up. Es cierto que cuando nosotros llegamos a un cliente, lo que nos solemos encontrar con quien más trabajamos, venimos sponsorizados por la capa Claro. estratégica, normalmente por dirección de tecnología, más que de CEO, solemos depender de CEO, solemos venir sponsorizados de esa capa, pero con quien más trabajamos en el día a día es con técnicos y con managers de tecnología. Entonces, nos toca hacer el link entre operativizar sin mangonear demasiado el ámbito técnico en el cual es especialista la persona y unirlo con las necesidades de ejecución de estrategia y de control de la estrategia de la dirección. Así que ahí está nuestro arte, en unir la parte estratégica con la parte operativa a través de herramientas, poniéndole, Bueno. nosotros llamamos ergonomía, y me Ajá. gusta mucho, que es teniendo en cuenta el componente humano y no solamente el técnico. Hay Vale. mucho proceso que se pinta, que queda fantástico, pintado en una PPT o incluso en una herramienta de diagramación o en Jira, que es la herramienta que más utilizamos nosotros, queda precioso, pero después los humanos no se comportan así, no Claro. siguen ese proceso. Entonces necesitas una visión un poco más humanista. Tampoco me gusta mucho lo del buenismo y que hay que seguir unos procesos, hay compliance, hay necesidades, pero sí que me gusta llamarlo ergonómica, o sea, a cómo de verdad se comporta una persona. La verdad es que además la gente que nos dedicamos al tema de los procesos, cuando pintas un proceso es precioso, tú montas tu visio, antes visio, ahora, ahora ya utilizas otras herramientas, Puedes pero tú utilizar cualquier montas cosa, tu Appian. visio, claro, claro.
No, yo el otro día se lo estaba comentando a una persona, digo, mira, hay una herramienta que a mí particularmente me encanta y que es gratuita, que es diagrams.net, Ujú. que te sirve para casi lo mismo que hacemos nosotros en Visio. Y sí que es cierto que cuando pintas el proceso dices, ¡ah, qué bien me ha quedado! Esto es infalible. Y luego llega eso, como decía Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que recibe la primera hostia, pues luego ya llega la Efectivamente. realidad. Luego llega la realidad y dices, vale, todo lo que he pintado aquí hay que hacerle ajustes. Pero bueno, oye, una de las cosas que me interesa más y que yo creo que, no te voy a engañar, creo que por eso es por lo que te he traído. Me gustaría saber más de un concepto, que es un concepto que además habéis acuñado vosotros y que se llama Process Intelligence. ¿De acuerdo? Cuéntame más, ¿dónde se origina? ¿Cómo viene la idea y un poco cómo se desarrolla? ¿Qué es exactamente Process Intelligence? Bien, pues a ver, Process Intelligence no deja de ser, efectivamente es una expresión, un término acuñado en Tecnofor, que no deja de ser el pozo que ha ido dejando todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años. Nosotros hemos ido llegando al mundo de la automatización y la optimización de procesos, como decía, pues a través de la formación, de prácticas, después incorporando herramientas y el conocimiento lo hemos ido decantando como si fuesen diversas capas. Hasta que hará un año, año y medio, decidimos darle un formato y unir piezas. O sea, Process Intelligence no deja de ser unir piezas eh, con sentido. Lo que hacemos en procesos. Ver cuál era la secuencia más lógica en la cual determinadas disciplinas de gestión que veníamos años aplicando tenían que ejecutarse. Y por resumirlo, por hacer un esquema que nos entiendan los oyentes, lo que tenemos son seis fases eh, a lo largo de un modelo de madurez. O sea, no quiere Ujú. decir que tengan que ser ejecutadas en este orden, ¿Sí? sino que lo que nos solemos encontrar dentro de un proyecto con un cliente es que se encuentran en una de ellas y el siguiente paso natural ya nos viene dado por el modelo. Ajá. Entonces, estamos hablando de que lo primero que hacemos con el cliente es identificar procesos. Ujú. Primero, identificamos procesos. Parece mentira, pero sigue siendo un estadio muy habitual. No el más habitual, por fortuna. Pero lo primero que hacemos es identificar procesos. Vale, stream mapping, SIPOC, utilizando las herramientas típicas. O sea, no hemos inventado ninguna herramienta propia. De hecho, me resulta un pelín arrogante el pretender crear herramientas propias. A nosotros nos gusta más No, hablar de que... Sí, sí, además es que la gente que nos dedicamos a ingeniería de procesos y yo aquí en Mente Inteligente lo he comentado muchas veces, es decir, hay infinidad de herramientas que funcionan perfectamente, es decir, un SciPoc funciona perfectamente, un Value Stream Mapping lleva pues desde mitad de los 60 diseñado como absolutamente. herramienta y es que no hay nada que puedas, a ver, obviamente puedes implementarlo de una forma mejor o peor, pero la herramienta en sí funciona. Entonces, es bueno que al final mm, nadie intente reinventar la rueda, que es una de las cosas que además suele pasar a veces, que la gente dice, no, mira, pues es que me voy a inventar un nuevo modelo. No, o sea, las cosas cuando funcionan hay que también aprovecharlas y me gusta que digas que vosotros aprovecháis de esas herramientas también, aunque al final Por supuesto. la base tecnológica, al final lo que también da un poco el miedo es ese, es decir, al final lo que estamos hablando, un SciPoc, un Value Stream Mapping, un Swimeline, todo esto son herramientas relativamente analógicas. ¿O Sí, vosotros cómo las utilizáis? ¿O cómo las totalmente. implementáis? De un formato, como decías, las herramientas son fundamentalmente analógicas. En cierta medida me resulta un poco triste, pero es así, que la gran base académica del trabajo que realizamos, tanto tú como nosotros, es toda de 1950-1960, o sea, es de mediados del siglo pasado. Después hay Exacto. trabajos académicos muy interesantes, más recientes, basados en Artifact Centric, en Process Mining. Hay trabajos académicos más recientes, pero la base fundamental de todo lo que hacemos
está basada en estadística, en Lean, Lean Six Sigma, etcétera. O sea, básicamente las herramientas y las disciplinas provienen de esa época. Sí, como yo muchas veces digo lo mismo. Sin William Edward Deming, que es el padre de la estadística industrial, por así decirlo, y sin Taiichi Ohno, que es el padre de TPS y de Toyota Productive System y el padre de Jim Lean, Womack, la mayoría de la gente no podríamos trabajar. Pero bueno, no quiero, claro, no quiero que perdamos el hilo. el hilo, ¿Hacéis no. primero un mapeado del proceso? Hacemos, efectivamente, mapeado de procesos, lo llamamos identificación de Sí. procesos, y lo que hacemos es pintarlos. Los diagramamos, los pintamos, normalmente basado en entrevistas, conocimiento directo del cliente. Nos apoyamos en herramientas digitales, que me preguntabas antes también, porque desde la pandemia nuestro trabajo está prácticamente distribuido. Antes teníamos más contacto presencial y nos hemos acoplado súper bien en Tecnofor al trabajo remoto. Ujú. Seguimos haciendo visitas presenciales, pero en mucha menor medida. Entonces, identificamos proceso. Después pasamos al siguiente estadio. O sea, si el cliente ya tiene identificados más o menos, porque el trabajo no suele ser perfecto, muy académico. Si ya tienen identificados los procesos, lo que hacemos al siguiente paso es llevarlos a una gestión visual, normalmente con Kanban. Solemos apoyarnos Perfecto. en prácticas Kanban para visualizar el trabajo y empezar a visualizar problemas de flujo. ¿Dónde están los problemas? ¿Dónde hay cuellos de botella? A visualizarlos, a tomar conciencia desde la visualización, desde la parte visual. Entonces, identificamos y visualizamos. Ahí tenemos una primera fase que puede ser incluso plenamente analógica. Tableros, ya no es lo usual, porque las herramientas están a la orden del día, todo el mundo tiene un Trello, todo el mundo tiene un Jira, todo el mundo tiene una herramienta de gestión de flujos. Es muy raro no tener una o no poder acceder a una fácilmente. Exacto. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es llevar ese Kanban, llevar ese proceso ya visualizado, proceso con el cual ya estamos familiarizados, a una herramienta de gestión de flujos. En nuestro caso, somos partners de Jira, utilizamos Jira por defecto. O sea, si el cliente tiene otras herramientas, nos adecuamos a la herramienta que ya tenga, pero nuestra especialidad, una de nuestras especialidades de nuestros centros de excelencia es Jira. Es Jira y todo lo que es sistemas Atlassian. ¿Por qué Jira? ¿Por qué Jira? Uy, me encanta esa pregunta. A ver, no, claro, es que esa es la pregunta Me ideal, porque encanta. al final todo el mundo, o casi todo el mundo, trabaja con herramientas de gestión de proyectos y con herramientas de gestión de procesos, pero cuando les hablas normalmente de Atlassian, todo el mundo conoce Trello, pero muy poca gente conoce la potencia que Jira ofrece. ¿Por qué Jira? ¿Por qué Jira? Bien, voy a hablar primero en comparación. ¿Por qué no Trello? Sí, Dices tú, mira, Trello es muy dúctil. En Trello puedes montar prácticamente cualquier cosa, pero no te permite forzar un flujo, forzar un proceso. Puedes automatizar determinadas acciones, que se disparen ciertas acciones en determinados momentos del flujo, pero no te permite forzar un flujo, asegurarte que el proceso se comporta de una determinada manera o sigue determinadas puertas lógicas. ujú, Y la analítica de datos es prácticamente imposible. O sea, estamos hablando de que Trello es una herramienta de entrada muy buena. Es cuando dices, un equipo muy inmaduro, que vamos a tener un Trello. ¿Por qué? Porque te permite que me he equivocado, vuelvo para atrás, que quiero saltarme 2 columnas ya, porque aún estoy en fase de descubrimiento y de visualización. Lo puedes hacer directamente en Trello. Eh, ¿Por qué Jira? Porque Jira lo que nos va a permitir, Jira tiene algo que a mí me chifla, que es un lienzo en blanco. Hay muchas herramientas de gestión de procesos, de gestión de flujos. Podemos hablar de muchísimas. Hablamos de un Salesforce, hablamos de ServiceNow, hablamos de muchísimas herramientas de gestión de flujos. Pero esos flujos son prescriptivos. O sea, la herramienta nace con el fin con el flujo de atender, definido, un determinado tipo de trabajo. Zendesk claro, el flujo para definido. atención a usuario, Mm. Salesforce para ventas, ServiceNow para gestión de servicios, ¿vale? Para determinado tipo de servicios. Ya viene prescriptivo. Sin embargo, Jira es un lienzo en blanco, que cuando nosotros empezamos a vender Jira hace ya unos cuantos añitos,
lo que era un problema, porque llegabas al cliente y decía, enséñame el módulo de gestión de incidencias. No, oiga, señor, esto no tiene... Eso lo tengo que crear nuevo. Esto es un lienzo en blanco y yo se lo creo. O sea, Exacto. la ventaja que tienes con Jira es que te sirve para el proceso de hoy, o sea cual sea tu proceso, aunque lo tengas mal diseñado, aunque no lo tengas optimizado, yo lo voy a poder pintar sobre Jira. Y es tu herramienta de mañana, porque como Claro, es tan lo puedes dúctil, corregir. como viene preparado para ser un lienzo en blanco, lo que viene es muy dúctil. Yo puedo hacer modificaciones sobre el proceso en vivo, en caliente, en cualquier momento del futuro, ir modelándolo. Tanto si no hemos hecho una buena definición al principio, que muchas veces se hace una definición ineficiente totalmente a propósito para poder arrancar cuanto antes, se es menos específico, se va menos a lo granular, como porque el negocio pivota, o sea, porque se modula, se evoluciona. Tú vas a necesitar que tu herramienta de gestión de flujos acompañe a tu proceso real. Y yo con Jira lo puedo hacer, te lo puedo prometer, que es tu herramienta de hoy y será tu herramienta de mañana. Entonces, por eso me encanta Jira. ¿Se puede hacer? Además, digo que además es que la gente infravalora el tema de las ganancias marginales y el aprendizaje continuo. Es decir, realmente nada que podamos diseñar, ni desde Tecnofor, ni desde Venta Inteligente, ni desde Accenture, ni desde McKinsey, ni desde cualquiera consultora, nada que tú diseñes es, no voy a decir perfecto, es ni siquiera bueno en principio. Es decir, donde precisamente reside la virtud de un proceso es en la optimización. De hecho, la mayoría de las herramientas y de los modelos de ingeniería de procesos no se basan en el diseño o en la arquitectura del proceso, sino en la optimización del proceso. ¿Por qué? Porque diseñar un proceso o pintarlo, que es lo que estábamos hablando precisamente antes, es decir, pintar un proceso en Visio, pintar un proceso en cualquier herramienta es facilísimo. En un papel en blanco, precisamente tú lo puedes pintar. Ahora, cuando van surgiendo problemas, cuando viene Mike Tyson y te da la primera hostia, es cuando entonces tienes que decir, ostras, por aquí tengo que cambiar y meter algo más. Anda, pues esto que tenía aquí puesto lo tengo que variar. Entonces, sí que es cierto que, claro, si dices que Jira es tan dúctil y tan versátil en ese sentido, no pierdes todo el trabajo que llevas acumulado, sino que vas haciendo iteraciones sobre el mismo proyecto, con lo cual el aprendizaje que has desarrollado, bien sea para incorporar nuevas funcionalidades o bien sea para modificar funcionalidades existentes, siempre quedan en el histórico, con lo cual tú no pierdes nunca la perspectiva de lo que ya tienes trabajado. Por Entiendo. supuesto, y de hecho, el hecho de cuando un cliente empieza a trabajar con Jira y se da cuenta, porque no suele ser inmediato, se da cuenta de que el valor de Jira reside ahí, en esa ductilidad, en esa maleabilidad de poder hacer cualquier cosa con ello, el beneficio inesperado, la consecuencia no pretendida, es que empiezas a autolimitarte menos a la hora de explorar el proceso. Claro. Porque cuando tú estás con una herramienta que sabes que es muy prescriptiva, muy sólida, un SAP, tú Sí, ya un sabes al Salesforce, un final, SAP. primero preguntas qué hace la herramienta para adaptarte tú a la herramienta. Y Sí. ya te autolimitas, ya empiezas a tener unas restricciones mentales en las cuales dices, vale, yo puedo pensar y puedo imaginar hasta los límites que la herramienta me deja. Cuando estás en Jira, no, sabes que no hay límite, simplemente es un qué vas a necesitar. Yo puedo descomponer en flujos y subflujos tu proceso, sí, entonces lo puedo llevar a Jira, sin ningún tipo de restricción, flujos y subflujos, ya está, tan sencillo como eso. Pues eso me parece maravilloso. Realmente, sí, nosotros, yo soy un amante de las ventas, yo soy un hombre de ventas, no soy un hombre técnico. Toda mi carrera profesional ha estado relacionada con las ventas. Dicen que en las tecnológicas hay dos tipos de CEO, los técnicos y los de ventas. Yo soy uno de los de ventas. Y yo todo lo que son los flujos comerciales y la atención comercial del equipo comercial de Tecnofor, que es muy particular. La venta de consultoría es una venta extremadamente compleja. He vendido otras cosas y no tiene nada que ver. La venta de consultoría es extremadamente compleja y lo tenemos todo montado sobre Jira. O sea, todo montado sobre Jira. Precisamente por eso, porque aunque nuestra compañía evoluciona y abre nuevas líneas de negocio que tienen una forma distinta de comercialización, yo sé que lo voy a poder llevar sobre Jira. Perfecto. Entonces no me Bueno, limito. cuéntame más. Bien, ¿Cuál era el llevamos cuarto paso? tres.
3 pasos Identificación, llevamos. efectivamente, llevamos identificación, visualización, operación, lo llamamos operación, que es llevarlo sobre una herramienta de operación de flujos. Lo siguiente es la optimización vía analítica. Como bien decías, que me has dejado me la has dejado botando, como bien decías, tú diseñas ese proceso, lo llevas a una herramienta, pero sabes que no termina ahí. Muchos clientes no son conscientes y creen que su proceso pintado y su flamante herramienta nueva le va a servir para toda la vida. Craso error. Yo siempre le digo a los clientes que de máximo plazo de amortización de 3 a 5 años. De 3 a 5 años para tirarlo de nuevo, o sea, para tirarlo y empezar de Siendo nuevo. optimista. Sí, 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 o siendo sea, optimista. con un mantenimiento, o sea, con una optimización, con una supervisión, de 3 a 5 años vas a tener que haz tus cálculos financieros porque vas a tener que tirar tu instalación y empezar de nuevo. O sea, decir, vale, empecemos de nuevo, pintemos de nuevo, operativicemos de nuevo. Entonces, Yo hay ¿cómo una lo hacemos? cosa, perdona Sí, Pablo, nada, una nada. cosa, es que esto además es tal y como lo cuentas y yo el otro día precisamente hablando con un cliente le decía lo mismo, digo, mira, es que da igual que tú vayas a McKinsey. McKinsey cuando te hace un diseño de lo que sea, te va a decir el tiempo de vida de un modelo. Además, Accenture, McKinsey, ellos trabajan mucho con modelos con tiempo de vida o con ciclo de vida de 3 años. Porque es que no tiene sentido a fecha de hoy, porque ni tú, ni Tecnofor, ni yo, ni Venta Inteligente, pero es que ni Accenture ni McKinsey son capaces de saber dentro de 3 años ni qué herramientas vamos a trabajar, ni sobre qué modelos. Entonces, no tiene. Por eso, lo que me comentabas antes, que Jira, al ser tan versátil y tan dúctil, te permite evolucionar sobre el mismo lienzo, lo bueno que tienes es que tú no tienes que esperarte tu ciclo de vida de 3 años o de 5 años. Tú, cuando encuentras una opción de optimización, la pones en marcha, se ajusta el modelo y sigues funcionando. Entonces, un modelo vivo que esté iterando en todo momento siempre va a durar más. Muchísimo, Porque claro. no porque En dure mejor más en salud. sí, sino porque va cambiando, exactamente. Claro, en mejor estado de salud. Al final, Exactamente. las herramientas, a nosotros nos llaman los clientes a partir de aquel momento, a partir del momento en el que el proceso real y la herramienta tiene un gap Se demasiado desajusta, alto. claro. Claro, porque llega un momento en que dice, mira, es que mi herramienta no representa mi proceso. Yo tengo que llevar un control paralelo. Empiezan luego a surgir los Excel, las libretas, donde la gente va anotando. Ay, tengo que darle, tengo que transicionar esto, pero no puedo porque la herramienta no me deja. Pues lo Entonces, voy lleva a un hacer control aparte. paralelo y en controles Claro. y en procesos de compras muchísimo. O sea, la típica de el proceso está pintado sin tener en cuenta la aprobación de alguien o que cambia el flujo, cambian los proveedores y entonces hasta que no me dan de alta el proveedor lo tengo que tener anotado en una libreta o en un Excel Claro. porque no está diseñada la plataforma para poder incluir nuevos proveedores. El cambio de pasar de monoproveedor a multiproveedor, que es un caso que hemos trabajado muchísimo, de pasar de un monoproveedor a un multiproveedor, te cambia por completo la estructura de tu flujo de trabajo, de tus procesos, y necesitas modificar tu herramienta. Entonces, en la medida en que tu herramienta te permita ir cerrando el gap entre tu proceso real y tu herramienta va a vivir mucho más. Va a vivir mucho más. Tienes que saber que en algún momento va a morir. O sea, porque las herramientas al final pues se van ensuciando, hay cosas que, hay decisiones de diseño que vas tomando que te van lastrando y llega un momento, como en casa, que dices tú, mira, yo la casa la limpio todas las semanas y pintar una vez cada 2 años, pero cada 15 tienes que hacer obra y tienes que Claro. andar las cañerías y tienes que hacer una intervención mayor. Tienes que gastarte el dinero. Pasado un tiempo, dices, mira, esto ya, por mucho que yo haya barrido y por mucho que yo haya pintado, las cañerías hay que cambiarlas. Esto ya, el gap es demasiado fuerte. Y esto del gap me sirve para llevarte al cuarto punto, el de la optimización. Dices tú, vale, entonces, ¿y cómo medís la diferencia entre el proceso real y lo que dice la herramienta? Analítica de datos. La ventaja que tenemos es que cuando llevamos el proceso a una herramienta, esa herramienta lo que nos va a proporcionar es información de una forma natural, sin que tú se la tengas que informar, de cómo se está comportando tu proceso.
básicamente atacando los logs de la herramienta. Por si no todo el mundo, todos los oyentes saben lo que son los logs, son esos registros que deja la propia herramienta de todas las acciones De que cada hace la uno de los herramienta. cambios. Claro, una persona deja registrado que esta persona, este usuario, en este momento ha modificado el estado. Esta persona, en este momento, ha indicado este valor en este campo. Esta persona lleva un registro enorme de qué logs, de qué comportamiento está teniendo la herramienta. Entonces, nosotros lo que hacemos es analizar esos datos, básicamente un trabajo estadístico, normalmente no a gran nivel. Comentábamos con Carlos el usar Minitab, usar herramientas de proceso estadístico. Normalmente la disciplina en el seguimiento del proceso es baja y la volumetría es baja como para poder sacar grandes inferencias de un trabajo estadístico. Suele ser menos interesante que hacer un análisis más, un análisis de cuellos de botella más tradicional, o sea, más a menor nivel. Y donde nos lo permite esta fase, esta cuarta fase, la herramienta que nosotros aplicamos, la herramienta académica, es Process Mining. Es algo que me encanta a todos los profesionales interesados en el mundo de los procesos. Por favor, darle un vistazo a Process Mining. Es una disciplina que ya lleva un tiempo. ¿Cómo lo hacéis? ¿Con R, con Python? No, hay herramientas ¿Cómo? de Process. El Process Mining es una categoría. ¿Sí? Las herramientas de Process Mining están ahora mismo viviendo un boom, un auténtico boom. Durante los últimos quizá 7, 8 años se ha mantenido en un entorno muy académico, muy de universidades holandesas, alemanas, en un entorno muy universitario. Y en los últimos años han surgido herramientas de Process Mining que directamente te ingestan estos logs y te los muestran. Y te hacen una visualización de cuáles son las variantes de tu proceso, de cuál se repite más, de dónde están los bucles. Porque tú ves un flujo pintado en tu Jira y dices, qué bonito me ha quedado. O sea, por aquí entra el lead, se genera el lead, se cualifica, aquí lo voy a estar cualificando, aquí voy a hacer otro punto de contacto con el cliente, voy a validar el interés, después paso a generar una propuesta, después valido la propuesta, la defiendo, persigo al cliente y dices, uy, qué bonito me ha quedado. Bien, pero después, ¿sabes si realmente se está comportando así tu proceso? ¿Cuántos bucles, cuántas vueltas atrás hay? ¿Cuánto tiempo pasa realmente entre un cambio de estado, entre un estado y otro? Realmente esa información, si no atacas directamente a los logs de las herramientas, que puede ser un Jira, un SAP o la herramienta que tenga el cliente, ya generan logs prácticamente todas. Si es una herramienta seria, genera logs que podemos directamente ingestar. Los fabricantes de Process Mining, pues hay muchísimos. O sea, hablando de la competencia, pues yo tengo la mía propia, que ahora la cuento más. Hablando de la competencia, la más conocida es Celonis, tecnología alemana bastante conocida, tiene un muy buen marketing. Desde el punto de vista de potencia le queda todavía que mejorar, pero tiene un muy buen marketing, es precioso y se puede aprender muchísimo sobre ella. Pero después hay otras, está Minit, que la acaba de comprar Microsoft. La mayor parte de los fabricantes de los grandes fabricantes están adquiriendo compañías de nicho de Process Mining para incorporarlo dentro de sus funcionalidades. Entonces, Minit, que la acaba de comprar Microsoft. Hay otras como Disco de Fluxicon, hay fabricantes como GBTech también. Y nosotros trabajamos con UiPath, que es la herramienta de robotización, que luego comentaré después. UiPath es el fabricante líder de RPA en el mundo, que también ha adquirido Process Gold, que es una herramienta de Process Mining, que incorpora a su suite para diseñar procesos. Bueno, no me quiero adelantar, luego cuento qué hace esta parte. Y Tecnofor, con quien trabajamos muy mano a mano, es con una compañía española que es pionera mundial, que son gallegos, se llaman Inverbis. Vienen de la Universidad de Santiago. Inverbis hace un trabajo fantástico. Es una herramienta excepcionalmente sencilla desde el punto de vista técnico
y deja todo el peso en el consultor. Cuando tú ves los datos, no te suponen problemas técnicos. Esa conexión con un Jira, por ejemplo, hay conectores para herramientas específicas, te importas los datos y empiezas a operar con ellos de una manera extremadamente visual. Y empiezas a cotejar cuál es el proceso que tú has pintado con el proceso que realmente se está ejecutando. Y empiezas a ver cosas maravillosas, como por ejemplo, que tienes en un proceso que tú considerabas absolutamente cerrado, absolutamente sólido, estás viendo que tienes Punto de 150, fuga. 150 variantes. Y dices tú, pero ¿cómo que Ajá, se está lo primero que se suele hacer es análisis de variantes. ¿Cómo que se está ajá. ejecutando de 150 formas distintas? Sí, pero un proceso normalito, ¿eh? Y es tú, ¿cómo? Hay muchísimas variantes en un proceso. Hay saltos atrás. En el trabajo comercial hay mucho de vuelta atrás. Mucho vuelta Claro. atrás, bucle. Entonces, el process mining ahora mismo, dentro de nuestras disciplinas, dentro de lo que son las prácticas académicas, las buenas prácticas, para nosotros es punta de lanza. O sea, hasta ese punto estamos hablando de más de trabajo artesanal, de consultor, de analítica de datos, de una visión experta, de una visión de co-creación con el cliente. Es muy difícil que un consultor externo vea tu proceso y te diga que está mal. Claro. Porque nosotros hacemos cualquier tipo de proceso. Tenemos procesos de matriculación de alumnos en una universidad. Tenemos procesos de gestión de compras de una constructora. Tenemos procesos. Entonces, esa especificidad la tienes que co-crear con el cliente. Tienes que decir, vale, ¿lo ves normal o no? O sea, yo te digo que veo raro. ¿Es normal que haya el 25% de tus operaciones pasen de, imaginemos un proceso comercial de consultora, de defender Sí, sí. propuesta a ganar propuesta, que el 25% tarde en menos de 10 minutos? Dices tú, no, esto básicamente están corriendo Sí, están están corriendo el pasando proceso, sí, están están pasando moviendo el la proceso oportunidad en el pipeline, la están pasando cuando se acuerdan o cuando se han cuando ya cerrado. el cliente le ha dicho que sí. O Exacto, cuando se ha cerrado y necesitas pedir que delivery haga una entrega o que exacto. provisión despliegue una línea. Entonces, lo pasan corriendo. Dices tú, vale, venga, necesidad de puerta lógica, etc. Entonces, todo eso lo vemos con Process Mining. Como os decía, si trabajas en un entorno Jira, Inverbis es fantástico, porque tiene un conector que directamente te importa te extrae los Los logs logs. y empiezas a trabajar con ello. Y con eso tenemos la Perfecto. cuarta. Identificamos procesos, visualizamos procesos, ejecutamos procesos y después los analizamos y los optimizamos. ¿Cuál es, Optimizamos, sí. cuál es el siguiente paso? O sea, ya el siguiente paso ya viene con la automatización. Aquí ya hablamos de RPA. RPA es una disciplina que ahora mismo está en trending topic total, punta de lanza, todo el mundo habla de RPA, pero hay muy pocas cosas que se puedan automatizar con sentido. Meter RPA, Robotic Process Automation, también vuelve a ser un camino natural. Dices, vale, ya tengo un proceso suficientemente optimizado, la variabilidad de mi proceso la he reducido a unos niveles que puedo tolerar, que me parecen razonables, voy a automatizar. Y aquí hay mucho de pensamiento mágico unicornio, wishful thinking, en el cual dices, yo voy a coger un proceso y lo voy a automatizar punta a punta. Es extrañísimo que puedas hacer algo así, porque en todo proceso que tenga que intervenir un humano, y normalmente en un proceso de venta interviene un humano, tienes que ir Sí. validando su feedback, o sea, va a intervenir un humano en algún momento, le vas a tener que pedir información, le vas a tener que resolver objeciones. No es que me gusten a mí mucho las metodologías de resolución de objeciones, pero sucede. Vas a tener que tener un diálogo, un intercambio con ese cliente que es un humano, sea el consumidor final, sea el responsable de compras o tu interlocutor en una corporate, vas a tener interlocución. Es muy difícil automatizarlo porque el comportamiento humano le mete una variabilidad a tu proceso que ya no te permite meterlo dentro de un canuto. Los bancos se empeñan mucho en hacer estas cosas y después tenemos a los clientes en Twitter diciendo, por el amor de Dios, ¿qué me está diciendo esto? O sea, Ya. no se corresponde a un comportamiento verdaderamente humano. O Ya, sea, además, los procesos de venta, el tema, yo creo que el tema de robotización y automatización de ciertos procesos, sobre todo en procesos de venta, sí que habría que canalizarlos más para
a lo mejor como sustentación de la conversación, por ejemplo, el que tú tengas una serie de recordatorios automatizados para que, oye, si el cliente no ha contestado en X tiempo, tú le puedas hacer una reclamación y eso se cargue en el CRM de alguna forma. Ayer precisamente con un cliente estaba hablando precisamente de eso, es decir, de acuerdo que el proceso de ventas tiene una serie de decisiones y tiene una serie de secuencias de acciones que tiene que realizar el cliente y que nosotros no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar es cuánto tiempo le vamos a permitir para cada acción antes de hacer un recordatorio de que tiene que hacer la acción. Oye, si tiene que registrarse en algún sitio. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con temas de universidades y cosas de estas que tienen que hacer procesos de registros de datos, de documentación y todo esto. Y yo muchas veces se lo digo, a ver, sé que es un gorro, pero hay que pedirle la documentación al cliente o hay que pedirle que rellene una serie de datos. Entonces, cuando le mandas un fichero con un cuestionario, le das un formulario en el que tiene que introducir una serie de datos, si no los ha introducido, no hace falta que haya alguien mirando si los ha introducido o no. Joder, incorporas un robot, ese robot lee si efectivamente se le ha dado hasta el último, si se han rellenado todos los campos y se le ha dado al botón enviar, y si no, guarda el registro en el campo que se haya quedado y a lo mejor a la semana o a los 2 días o a las 12 horas le manda al cliente un correo electrónico diciendo, oye, mira, te has dejado a medias esto, te lo hemos guardado aquí hasta el campo tal que tenías rellenado. Si pulsas en este botón, puedes incorporar y puedes seguir rellenando los datos. Y eso que se genera ahí, una automatización para sostener sobre todo la conversación con el cliente, que al final gran parte de los procesos de venta, aunque es cierto, y como bien dices, no tienen una automatización o no tienen la posibilidad de una automatización de extremo a extremo, sí que es cierto que hay cada fase o cada mini proceso sí que tiene una serie de secuencias de acciones que hay que acometer en una forma concreta o diseñar de una forma concreta. Entonces, eso sí que, si lo podemos automatizar, como digo, es que ayer, esto me viene muy bien porque ayer precisamente con un cliente estábamos hablando de esto, es decir, oye, tú no necesitas que un vendedor esté todos los días revisando a ver las 150 oportunidades de venta que tiene en curso en su pipeline. No necesitas que esté revisando las 150. Porque eso es lo más ineficiente del mundo. Claro, o sea, estar porque revisando podemos, una y otra vez. claro, porque podemos programar el CRM, en este caso, si lo haces con Jira, puedes programar una serie de avisos para que al vendedor lo que le lleguen sea 17 avisos de las 17 secuencias que se han completado y que hay que progresar a la siguiente fase. Entiendo que eso es lo que vosotros... O incluso, efectivamente, nosotros eso lo haríamos en la fase 3, o sea, en la parte de Jira. O sea, ahí empezamos a trabajar sobre lo que no anda solo. O sea, hay procesos que tú los pones en marcha y el proceso anda solo. Pero hay otros que les tienes que ir empujando un poquito. O sea, dices tú, mira, que se me está quedando parado. Entonces yo a la bola del proceso pues le voy dando ciertos empujoncitos para que no se pare. Dices tú, venga, camina, camina. Entonces, puedes automatizar. Eso no lo haríamos con RPA. Hay automatizaciones basadas en la propia lógica, como hemos metido los datos dentro de un Jira, nosotros podemos, vía queries, de una forma muy, muy sencilla, decir que a una oportunidad comercial, imaginemos de que el proceso es un proceso comercial, a esta oportunidad comercial o este lead, si no ha tenido movimiento, si le faltan estos datos y no ha tenido movimiento en los últimos 48 horas, lo pones en lo más alto del backlog del comercial. Entonces, ¿qué ocurre? Que el comercial cuando llega por la mañana a su trabajo, una de las cosas que hace una herramienta de estas características es descargarle del trabajo de decir, ¿se me estará olvidando algo importante? ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy? Claro. ¿Y hoy con qué me pongo? Porque todos tenemos más trabajo del que podemos hacer. Por fortuna, porque no tendríamos otro problema. Todos tenemos mucho más trabajo del que podemos hacer. Y tu obsesión es que no me deje nada importante. O sea, que de lo importante nada se me quede atrás. Bien, entonces ponemos, para no tener que estar revisando una y otra vez un Excel, una y otra vez mi libreta, o incluso un Jira mal montado. Decir, vale, y ahora de todas las de estas 150, ¿con cuál me pongo ahora? Mira, tengo que leer las 150, en serio. Se me va todo el día decidiendo cuál es mi siguiente paso. Entonces, si ya el sistema, mediante o sea, no hablamos de machine learning, o sea, no hablamos de aprendizaje, simplemente es poner ciertas reglas. Sí, una serie de reglas. Ciertas reglas
que me permitan saber que si la oportunidad es de más de 50.000 euros, por ejemplo, está por encima de mi media, ¿no? Vale, está por encima de mi media, le tengo que prestar más atención porque ahí es donde me la juego. Vale, pues si tiene un importe de más de 50.000 euros de un cliente que ya me ha comprado en el pasado y, por ejemplo, y lleva más de una semana sin contestarme, eso por lo alto. Porque ahí está pasando algo raro. Es un cliente con el que ya tengo confianza, es un cliente que tiene un ticket altito y se está parando. Yo puedo intervenir sobre eso. Si es un cliente que quizá no conozco, es alguien que me ha entrado por la web, me ha pedido información, me ha hecho un lead, me ha despertado un negocio potencial demasiado alto, pero quizá no me está dando continuidad y no es real. Pero yo ya he trabajado antes con este cliente. Entonces puedo, en base a pequeñas reglas de automatización, descargar muchísimo el trabajo del comercial y hacerlo muchísimo más automático. Pero Escúchame, eso hablamos, te voy a decir una cosa, Pablo, es que dime, eso, o sea, precisamente voy a hacer voy a meter un poquito la patita con un curso que dale, tengo. dale. En LinkedIn Learning hay un curso que se llama Nuevos Modelos de Venta y otro que se llama Nuevas Estrategias de Venta, donde hablo precisamente de los CRMs inteligentes. ¿De acuerdo? Los CRMs inteligentes son aquellos que deciden por el comercial lo que el comercial tiene que hacer en base a una serie de reglas que se han establecido y que esas reglas establecidas son las que tienen que cumplirse. Eso precisamente lo que comento en ese curso de LinkedIn Learning, lo que comento es, oye, mira, es que eso libera al comercial de la carga estratégica, por así decirlo, primero, le libera de esa carga de, oye, ¿qué tengo que hacer hoy? De decidir, pero es que luego además, como la programación de esas reglas la puede hacer la propia empresa en función de una serie de parámetros que ellos vayan manejando a través de analítica, la propia empresa puede ir modelando qué es lo que quiere que haga sus vendedores a lo mejor no cada día, pero cada semana o cada mes en función de los objetivos estratégicos que tenga definido. Y a lo mejor puede coger y decir, oye, mira, pues nos vamos a concentrar este mes en ir a los clientes que tengan abierta una oportunidad de venta con este perfil de producto, porque resulta que este perfil de producto ahora mismo pues tiene una subvención o resulta que al revés, o que va a caducar porque va a salir una nueva versión del producto o porque Tal va a cual. salir un competidor. Entonces, todo eso se puede programar. Entonces, o sea, el poder definir todo esto a través de reglas, como hacéis vosotros en Tecnofor con Jira, eso hace que herramientas como Pipedrive, como Salesforce, como el CRM que posee Microsoft Dynamics en Business Sí. Central, todas esas herramientas quedan muy desfasadas, por así decirlo, porque volvemos a lo que estábamos diciendo anteriormente, que es por lo que tiene sentido toda esta charla. Es decir, si yo todo eso no lo puedo ir adaptando y modelando de una forma sencilla, sin perder todo el histórico, sino que tengo que coger y reprogramar la herramienta. Eso, por ejemplo, Salesforce es famosa, Sí. básicamente porque su herramienta, su plataforma, se puede programar como ellos quieran. Ellos también tienen una especie de lienzo en blanco y ellos pueden reprogramarla. Pero claro, Salesforce para reprogramar su herramienta te cobra un verdadero Carísimo. O sea, yo pastón. tengo Un amigos verdadero pastón. que trabajan, que tienen Claro, son claro. consultora de Salesforce y lo que más tienen son desarrolladores. O sea, hay que Claro, meterle claro. código a morir para Sí, poder sí, sí, sí. hacerlo. No Por pide, eso o sea, digo tú, que eso, ahí tienes una oportunidad de negocio enorme creando CRMs para empresas pequeñas y medianas con base en Jira en la que puedan hacer toda esa programación de reglas. Es decir, ahí por supuesto. O sea, tendremos que hablar porque tengo varios clientes que estarán muy interesados en pues, saber eso. pues mira, el tema es una gran decisión estratégica. Nosotros normalmente al cliente también le acompañamos en esa toma de decisión. Tú puedes tener un entorno en el cual tu CRM, nosotros trabajamos, por ejemplo, con una gran telco. Dices tú, vale, el CRM no lo vamos a montar sobre Jira, porque requiere de una potencia de ese CRM enorme. Entonces, es una herramienta de propósito específico, algunas veces incluso creada por la propia compañía, porque forma parte de su nicho estratégico. Es una compañía en la cual ese CRM es fundamental. Eh, entonces, ¿cuál es el problema? Que después, cuando termina el proceso de venta, lo que es el delivery, la capa operativa, la gestión de la actividad de entrega de aquello que tú has vendido, no lo se suele llevar sobre una herramienta de CRM, Claro. porque no se adapta. Entonces ya vienen las integraciones.
Con lo cual, si tú estás en un entorno donde tú has puesto Jira para tu capa operativa, para tu capa de delivery, que es lo más normal, y no tienes unas grandes necesidades a nivel de CRM, de gestión de un pipeline, móntalo también sobre Jira y así el flujo entre tus ventas y tu entrega, en los dos sentidos, será mucho más fácil. ¿Por qué? Porque también la retroalimentación de cómo está yendo la entrega de lo que yo he vendido, al tenerlo sobre una misma plataforma, le está dando visibilidad en tiempo real al comercial. Hay muchísimos escenarios que son así, están en un nivel de madurez bajo, o porque lo necesitan o porque no han empezado todavía a automatizar su funnel de venta, su proceso comercial. No han empezado todavía. Estamos en Excel. Móntate tu primera versión de tu CRM, va a Claro, Jira seguro de cabeza, claro. porque lo voy a hacer sobre la propia plataforma sobre la que hago la operación y no tengo que hacer integraciones. Y cuando quiero cruzar datos de venta con entrega, no tengo que ir a una herramienta tercera, exportar los datos del CRM, exportar los datos de la herramienta de operación y juntarlos en un Power BI, en un Tableau, para empezar a hacer analítica. Una herramienta de BI, un clic. Puedo hacerlo directamente en tiempo real sobre la misma plataforma. Ojo, ¿esta solución sirve a todo el mundo? No. Hay contextos en los cuales tu CRM tiene que tener entidad propia, porque necesitas de una potencia que construirla sobre Jira llevaría siglos. Entonces es mejor utilizar una herramienta de propósito específico y hacer una integración con tu herramienta de delivery, que posiblemente Yo pueda eso ser útil. además, yo eso además, Pablo, una de las cosas que nosotros desde Venta Inteligente siempre, nosotros trabajamos básicamente con tres CRMs con los que nos gusta, ¿de acuerdo? Nosotros podemos ayudar a cualquier empresa a implementar cualquier CRM, pero nosotros siempre decimos que a nivel básico, si lo que necesitas es un nivel básico, tienes Pipedrive. Si lo que necesitas es integración digital, es decir, integración con página web, consecuencias de correos, automatizaciones de correos, registro de logs y cosas de estas, HubSpot es el mejor en este sentido ahora mismo. Pero sí que es cierto que nos encontramos muchísimos casos en los que todavía se hacen muchísimas gestiones de forma manual, porque al final muchas de las empresas, cuando trabajan a nivel digital, plenamente digital, con HubSpot, funcionan perfectamente, pero cuando tienen fuerza de ventas externa, es decir, gente que visita, estoy pensando, pues eso, empresas que se dedican a visitar clientes de business, B2B, o gente que hace muchos registros. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, cuando tienes gente en la calle, todo ese tipo de integraciones digitales no sirven para mucho. En cambio, esas integraciones, esas automatizaciones y esas reglas de gestión del pipeline que estás comentando sí que son imprescindibles para no quedarte obsoleto, porque al final, cada vez cuantas más oportunidades implementas cuantas más oportunidades cargas en el pipeline, más pesado de gestión se hace, más decisiones hay que tomar. Entonces, tener una serie de reglas que además sean idénticas para todos, porque esa es otra de las cosas que a nivel estratégico nosotros le decimos a los clientes. Es lo importante en un pipeline es que tú decidas cuál es la siguiente acción que el vendedor va a realizar. Porque si tú al final si el vendedor cuando abre su pipeline tiene 50 oportunidades abiertas y tiene que elegir, es él el que elige dónde concentra su foco de Y acción. se queda En bloqueado. En cambio, muchos casos, claro, ante la toma de decisión, ante no, 50 pero oportunidades, se bloquea y no hace ninguna. sí, pero es que aunque no se quede bloqueado, él puede elegir algo por su propia idea. En cambio, cuando el jefe, el director comercial o el responsable de la gestión del pipeline, en este caso la gestión estratégica de ventas, decide cuáles son las reglas, yo no dejo en manos del vendedor de que haya dormido bien, de que haya dormido mal, de que un cliente le caiga mejor que otro. Ay, no, es que voy a llamar a este que me cae mejor que el otro, no, es que este no me cae bien. No, no, no. O sea, yo necesito que tú cierres hoy todas las operaciones, por ejemplo, de este producto, porque resulta que lo vamos a descatalogar o porque tenemos mucho en stock y necesitamos liberar stock. Entonces, poder controlar eso a nivel estratégico desde la dirección de ventas se me hace imprescindible. Bueno, para que te Y hagas una claro, idea, cuando nosotros empezamos a trabajar así internamente en Tecnofor, Tecnofor tiene el mismo ¿sí? número de comerciales que en 2013. En 2013 facturábamos 1,3 millones. En 2021 cerramos en 6,6 millones. Claro. Mismo número de comerciales.
Claro. Es tal cual, o sea, llega un momento en el cual tu productividad se dispara porque dejas de, yo siempre digo que dudar es un pasivo. Cuando tú Exacto. cuando tú estás leyendo y releyendo a ver cuál es la mejor siguiente llamada, dices, yo tengo que hacer tengo 150 oportunidades en el pipeline y tengo que llamar a una, ¿a cuál? Me tengo que leer las 150 para decidir a cuál llamo. Normalmente llamo al que me acuerdo, porque me aburro de leer, al que me acuerdo, a mi amigo, porque me atiende especialmente bien y sé que va a ser majo conmigo y yo llevo un día muy duro. Al que está en la A o en la B, porque si está ordenado por orden alfabético, al En la primero A que o en la lees a B. la A o a la B. Sí. Entonces, claro, si no aplicas otro tipo de reglas de negocio, la cantidad de tiempo de un comercial que consumes haciéndoles que tomen unas decisiones que A, no les gustan y B, no son buenos tomando, o sea, porque nadie sería bueno, porque somos humanos y no somos buenos tomando decisiones, esto nos agota. Si lees a Kahneman y Tversky, o sea, no somos buenos tomando decisiones, el cerebro es perezoso, no quiere. Entonces, ese patrón lo descargas en una herramienta. Es como si hoy día no tuvieses dirección asistida en un coche. O sea, dices tú, claro, es que yo solamente le voy a manifestar mi intención al coche, que es girar a la izquierda, pero yo no giro las ruedas, yo le doy la orden al coche de que gire las ruedas. Esto vendría a ser lo mismo, es una conducción asistida. Dices tú, vale, pues es una toma de decisión asistida. Y el algoritmo, esa query sencilla, no va a ser perfecta. O sea, no va a tomar la mejor decisión posible. No. Pero va a ser lo suficientemente buena como para compensar el tiempo que tú habrías estado pensando en tomar la mejor decisión. Eso No, te lo garantizo. sobre todo si además Jira permite hacerle el análisis en tiempo real, lo bueno que tiene es que, como le comentaba un día a un cliente, es decir, lo bueno que tienen estas condiciones es que tú al final puedes tomar decisiones y pivotar muy rápido, lo que hablábamos. Eso funcionalmente, yo es que estoy pensando en alguien que tenga que trabajar con gestión de stock grande, ¿de acuerdo? Y tenga que vender grandes movimientos de material, ¿de acuerdo? Al final, el que yo tenga un stock y que sepa que este stock se me está acumulando ahí y pueda decir, oye, mira, es que esta semana o la semana que viene me interesa que todos los comerciales se pongan a vender esto como No, a lo mejor locos. no es que te Entonces, interese, a lo mejor es que es búscame. material perecedero. A lo mejor Sí, es sí, que sí, pues te claro, quedas sin pero es lo que negocio. digo. O Es sea, decir, sí. me interesa que se pongan a vender esto. Y le digo a la herramienta, búscame todas las oportunidades que hay abiertas con este producto y ponlas automáticamente en el nivel 1 de atención del pipeline. Y además quiero que me generes una campaña, con lo cual, mira, precisamente es lo que estábamos hablando al principio de nuestra conversación, de que nadie piensa en los mandos intermedios, nadie piensa en el jefe de ventas. Al final, los CEOs o los directores comerciales piensan a nivel estratégico y los vendedores hacen lo que tienen que hacer, que son acciones, pero a nivel intermedio, que suele ser el responsable de decidir cuáles son las campañas, cuál es el foco de atención, es decir, dónde se va a concentrar su equipo de ventas esa semana o ese mes, estamos ayudándoles con este tipo de herramientas. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a ir cerrando, porque si no nos liamos tú Sí, y yo a hablar vale. de estas Habíamos cosas. dicho, es que Tema a mí me gusta mucho robotización. hablar de esto. Robotización. Escucha, a mí también. En robotización lo que vamos a hacer es, normalmente es muy parecido a lo que has comentado, que es automatizar algún tipo de tarea o parte del proceso. Alguna parte del proceso. Un Perfecto. extremo a extremo es muy, muy raro. Es muy, muy extraño que se pueda hacer. Entonces, vamos a automatizar partes del proceso. Acciones que podemos concatenar que normalmente requieran un poquito más que una automatización. Si es una automatización simple, se programa, sin más. Normalmente un RPA lo vas a utilizar cuando tienes que ir a tomar datos vía pantalla de distintas aplicaciones. En lugar de atacar a los sistemas por dentro, ahí imagina que tienes que cotizar en dólares y tengo que ir a la web del banco para coger la cotización en ese momento, para construir una propuesta y mandarla al cliente. Eso tiene mucho sentido meter un RPA ahí. Y ahorras mucho más. Una pregunta, porque es que eso que acabas de decir, ya te digo, ayer estaba con un cliente que, ¿Cómo mira, me gusta que digas esas cosas? Venga, escúchame, es que eso me te lo tienes escucho, que te aclarar, escucho. porque si eso se puede hacer, cuando Eso se acabemos puede esta hacer. conversación, voy a hacer una llamada a Toledo a un cliente para Y no es explicárselo. especialmente caro, ¿eh? No, Se a hace con ver, la idea tecnología es, UiPath y claro, sí, tal cual. pues mira, tengo de este cliente que te comento, trabaja a nivel de todo el mundo. Entonces, una de las cosas que me comentaba es que el
los presupuestos que generan sus vendedores tienen que cargarle los gastos de aduana de cada uno de los países, pero esos gastos de aduana cambian cada mes en algunos países, ¿de acuerdo? Hay países en los que por la volatilidad de su moneda, cada mes están cambiando los gastos de aduana. Entonces, ¿eso se podría robotizar de esa forma a la hora de generar, por ejemplo, la propuesta? Tendría que conocerlo, pero no me gusta decir un sí rotundo antes de conocer el caso, pero sí, ese es el tipo, o sea, sería muy parecido al caso que te comento capturar datos de una capturar web, datos de una pantalla, sí, exactamente. la cual no puedes acceder vía API porque no la tienen expuesta, no puedes acceder a los datos de otra forma, accedes vía pantalla. Para eso es fundamental utilizar un RPA. Nosotros trabajamos con UiPath y es para lo que sirve. Accedes, programas al robot, normalmente hay robots asistidos y no asistidos. Entonces, aquí hablaremos de un robot asistido. El comercial es el que decide ejecutar el proceso que vaya a la web de esta aduana que le corresponde, tome el dato y lo inserte en la herramienta o en el Word o en el PPT o en la herramienta que tengan para hacer la propuesta comercial. Por supuesto, es para lo que sirve. Claro, porque Pero como además ves... entiendo que ese tipo de robotizaciones se podrían también incluso automatizar para que si algo cambia, yo lo único que tengo que decirle a la automatización, al robot es, oye, mira, el día 1 entra en la página web y coge todas las oportunidades abiertas que haya con este país, con la columna de país, todas las que tengan, pues yo qué sé, país, Libia, ¿de acuerdo? Pues todos los que tengan el país Libia, coge la oportunidad y automáticamente en el documento de oferta o en el documento de propuesta o incluso en el pipeline, en la valoración de la oportunidad de, oye, ¿cuánto es esta oportunidad? Pues esta oportunidad son 3.500 euros más tanto de gastos de aduana y que genera automáticamente una propuesta, o sea, un documento de propuesta en PDF y ya está. Sí, podrías hacerlo de esta forma o podrías incluso ligarlo a un evento, es decir, a un trigger, que cuando voy a enviarle la propuesta al cliente lo valide. En lugar de se vaya y todos los busque 1 en de cada julio, momento. claro, que lo busque en el momento. Y solamente para aquellas perfecto. que de verdad estoy ejecutando. Sería otra aproximación. En lugar de ejecutar una vez al mes y traer toda la información, que posiblemente en muchos casos sea la misma o lo que fuere, lo ejecutas solamente cuando lo necesitas. Dices tú, vale, perfecto. Llega un momento del flujo donde digo, mira, un paso es validar el coste de aduanas. Vale, basado en una regla que sea en qué país es, le digo a qué URL tiene que ir a buscarlo, se lo decimos al robot y el robot toma el dato y lo ingesta. Incluso podemos operar con el dato, o sea, porque dependiendo de del dato que sea, dices tú, vale, pero es que si es más de $50 para esta oportunidad, ya no me interesa y no vamos a enviar, porque tengo un acuerdo, marco, hecho y ya no vamos a enviar. Bien, entonces te doy el aviso, te digo, no, mira, que hemos excedido. Normalmente nos pasa más con las divisas. Pero sí, claro, RPA sirve para eso, pero como te digo, la publicidad de los RPAs suelen venderla como si fuese un robot de esto de Boston Dynamics, en el cual hay ya un humanoide subiendo escaleras y demás. No, un RPA ejecuta ese tipo de acciones concatenadas que dependiendo, que no es una mera automatización, es que dependiendo de lo que se va encontrando en las distintas pantallas, va tomando decisiones distintas. Pero suelen ser procesos cortitos, son mini procesos, partes de un proceso más largo. Y con eso tenemos hasta la robotización. La última fase de nuestro Process Intelligence tiene que ver con crear nuevos modelos de negocio. O sea, aquí ya rompemos. Hasta ahora veníamos madurando un proceso hasta automatizarlo. El asunto es que cuando ya llegamos a un punto de madurez en el cual ya tenemos el proceso, que lo estamos ejecutando con herramientas de flujo, que estamos analizando con Process Mining cuál es el comportamiento real, que estamos automatizando, llega el momento en que nuestra escala de eficiencia nos permite identificar nuevos modelos de negocio. Yo no tengo una eficiencia, quizás yo no tengo como empresa una eficiencia en el departamento comercial como para poder entrar en un nuevo mercado. Porque dices tú, mira, es que mi coste comercial es muy alto. Pero si llego a automatizarlo lo suficiente, quizá tengo un nuevo nicho y puedo ser lo suficientemente competitivo como para descubrir nuevas líneas de negocio, como para abrir nuevos mercados, desarrollar nuevos productos, dependiendo de la actividad. Entonces, después de la robotización ya viene la creación de nuevas líneas de negocio.
que ese es el paso final. Siempre eficientamos el run para poder dedicar dinero al growth, a decir, vale, pues cada vez tenemos que ser más eficientes en nuestros procesos cotidianos, en los as usual, para poder liberar recursos humanos y económicos y dedicarlos a investigar, a innovar, a probar nuevas cosas. Para eso queremos la eficiencia. Y esa es la última fase. Y esa sí que ya es totalmente experimentación. Eso ya es trabajo de consultoría, de ver al cliente, de haber trabajado con ellos y decir, vale, pues, ¿qué te parecería si hacemos tal cosa? Visto los datos y visto lo que tenemos, hemos conseguido unas eficiencias que podríamos invertirlas en este tipo de trabajo. Y con eso te cierro la explicación de Process Intelligence. Pues escucha, yo creo que ha quedado el programa, porque además como hemos ido metiendo casos concretos, con ejemplos y todo, yo creo que ha quedado bastante completito este programa y vamos, tendrás noticias mías, porque tengo muchos clientes que están interesados en esto. A mí me encanta yo, desde luego, hablar de esto. Hablamos siempre que lo quieras, cualquier oyente. Soy muy accesible en redes sociales, LinkedIn, Twitter. Recuérdanos tu usuario en Twitter, porque yo... soy Pablo Grueso. La ventaja de tener un apellido poco común es que te encuentra muy fácil. Pablo Grueso, claro, de la consultora Tecnofor. Y somos muy accesibles, o sea, también somos muy cercanos, a pesar de que somos muy buenos en lo que hacemos proyectos internacionales y demás, somos muy cercanos. Que nadie tenga miedo a contactarnos, a mandarnos un mail y charlamos de su caso. Sí, de todas formas pondré tanto tu usuario en Twitter como tu correo electrónico. Lo que pasa es que no sé si te cruzarán ahí el correo electrónico. Igual ponemos un correo electrónico genérico de Tecnofor para que cualquiera... La web y redes sociales, yo en redes sociales atiendo a todo el mundo. Muy bien. Pues Pablo, muchísimas gracias, de verdad. Y creo que ha sido muy ilustrador y creo que además gran parte de lo que hablamos normalmente en Mente Inteligente, que es la ingeniería de procesos de venta y lo importante que es entender cómo funciona un proceso de ventas y todas las capas que ese proceso de ventas tiene y todo lo que se puede hacer dentro del proceso de ventas para hacerlo más eficiente y hacerlo más eficaz, creo que en conjunto con el tema de Process Intelligence que nos has contado hoy, puede ser muchísimo más escalable, muchísimo más rentable para cualquier empresa, porque al final es lo que estabas comentando tú, no son proyectos relativamente caros ni son proyectos relativamente complicados de instalar. Alguien que esté trabajando, y eso es una de las cosas que ha salido durante nuestra charla y que yo quiero que todo el mundo que esté escuchando esto lo tenga claro. Es decir, si eres un jefe de ventas, si eres un coordinador de un equipo de ventas, si eres un director comercial y estás trabajando con agendas de papel, estás trabajando con Excel o estás trabajando con CRMs de bajo nivel, los típicos CRMs que si no son gratuitos, estamos hablando de CRMs que cuestan a lo mejor 3 euros, 4 euros la licencia por usuario mes, el montar un CRM como el que hemos estado comentando Pablo y yo, sobre Jira, que permita automatizaciones, que permita robotizaciones, que permita optimizar procesos y automatizar procesos por debajo, creo que te va a venir muy, muy bien. Pablo, de nuevo, muchísimas gracias a ti por la invitación. por haber venido y te veré pronto. Te veré pronto y seguro que otro día hablamos de más cosas por aquí, ¿de acuerdo? Cuando quieras. Me encanta hablar sobre esto. Entra en www.ventainteligente.com y descubre más contenido sobre ventas. Y no olvides visitar nuestros cursos y los servicios que ponemos a tu disposición para mejorar tus ventas desde hoy.